Yo te pido que abras tu Biblia, prendas tu Biblia y todos en familia vayamos hacia el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, en el versículo 25. Hoy tenemos una predicación acerca que dice que las mujeres que siguieron a Jesús. Me traen agüita, gracias. Sí. Ya tengo 2 vasitos. Les comentaba yo que hoy tenemos esta predicación, hermanos, de las mujeres que siguieron a Jesús, porque realmente fueron unas mujeres muy valientes, pero al fin mujeres humanas también tuvieron aciertos y también tuvieron errores. Y como madres también tuvieron que vivir un proceso de lo que el Señor deja muy claro y establecido en Proverbios 31 como una mujer que es realmente el modelo que el Señor quiere. Sí, ustedes han leído esa parte de Proverbios 31 y dice mujer virtuosa, ¿no? ¿Quién la hallará? ¿Dónde se encuentra? Entonces ese es un modelo, hermano, que deja el Señor Dios a través de Salomón y que lo plasma en un proverbio. Y hoy vamos a ver precisamente estas mujeres, ¿qué hicieron? ¿Qué significaron en la vida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo tuvo la misericordia, hermano, de bendecirlas, fortalecerlas en tiempos en donde la mujer casi no valía nada? Si tú observaste el video, la mujer en ese tiempo era una mujer, era un ser humano que casi no era tomado en cuenta ni social, ni política, mucho menos emocional, ¿no? Mas sin embargo, hay cosas preciosas que están dentro de la vida de estas mujeres. Hoy, hermano, en el mundo sabemos que tenemos tradiciones y costumbres, ¿sí? Y hoy en el mundo se celebra el Día de las Madres. Por esa razón, muchos hoy festejan, visitan a su mami, le llevan un regalo significativo, flores, chocolates, no sé. Hay momentos en donde la emotividad abraza al ser humano y trata en este día de recordar las virtudes, ¿sí?, con las que se conduce un ser humano llamado mujer y que se le dio el privilegio, Dios le dio el privilegio de que fuera por medio de ella el nacimiento de los hijos y que los cuidara, que los sustentara, que los llevara por buen camino, pues que les enseñara las cosas de Dios. Y hoy vamos a ver parte de esto, si se ha cumplido con el rol que el Señor estableció con la mujer, o pues desafortunadamente se cae nada más en cuestiones emotivas, ¿no?, de un solo día. Así que, hermanos, ya están ahí en Juan 19, capítulo 19, versículo 25. Y cito: Por eso, los soldados hicieron esto, y junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Vamos a orar. Padre, a través de este pequeño versículo, Señor, tú nos indicas que al pie de la cruz, en donde tu sufrimiento era de una manera muy fuerte, donde el dolor de tu carne, Señor, y el derramamiento de tu sangre era una evidencia de dolor y de sufrimiento, y que a través de ello, Padre, tú en ese momento estabas cumpliendo con la voluntad de tu Padre para darle la honra, para darle la gloria, y en segundo término, cumpliendo, Señor, nuestra salvación. Esos méritos que tú formaste ahí en esa cruz fueron ganados a nuestro favor.
Cuando nosotros creemos lo que tú hiciste en ese monte Calvario y creemos en ti, y por tu gracia, Señor, por el don que tú nos das, haces que nos arrepintamos y tengamos fe en ti, somos salvos, Padre. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y hoy, Padre, a través de estos versículos, de este versículo, vamos a ver la actitud de estas mujeres que te siguieron hasta ese momento, Señor. Muchas gracias, Señor. Te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Bien, mis hermanos, ahora sí vamos a desempacar la palabra, porque el tema se llama las mujeres que siguieron a Jesús. ¿Sí? Juan 19:25 menciona que estaban ahí en ese momento con el Señor Jesucristo, al pie de la cruz. Estaba María, la madre del Señor Jesús, ¿sí? Que muchos inclusive le siguen llamando la Virgen María, pero no, ya en estos momentos y a través del tiempo se le reconoce como María, la madre del Señor Jesús. También estaba María, la mujer de Cleofas y mamá de Jacobo, ¿sí? Esta mujer, María, la mujer de Cleofas, era hermana de María, la mamá de Jesús. O sea, eran hermanas. Ok. Y también estaba María la Magdala. Le llaman María Magdalena. Ahorita vamos a ver por qué era de un poblado llamado Magdala. Por eso le decían la Magdalena. Y también estaba en Marcos 15, se añade Salomé, madre de los Zebedeo, de Juan y de Jacobo. También estaba ahí ella, ¿sí? Dice, vamos a ver qué es lo que nos dice Mateo 26:56. Vámonos a Mateo 26:56. Una de las cosas importantes que vamos a ver aquí, el por qué estaban estas mujeres ahí tan valientemente. Porque en esos momentos, hermano, Jesús había sido apresado, estaba sufriendo las consecuencias del duro corazón de los que eran sus enemigos, eran los judíos, los judaizantes, y los ejecutores eran los soldados de Roma. Y todo aquel que le seguía, o sea, tenía la probabilidad de también sufrir lo mismo, ya que a él se le añadieron cargos falsos, levantaron falsos testimonios sobre Jesús, y entonces lo apresaron y lo llevaron hacia el monte Calvario. Entonces muchos de sus seguidores tuvieron el temor y lo abandonaron. Mas sin embargo estas mujeres no, y Juan, el discípulo amado, fueron los únicos que no estuvieron en la intención de huir, ¿sí? Y entonces vean lo que dice aquí, versículo 56. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. O sea, sus hombres que él había elegido, los discípulos y apóstoles que él los seguían, en ese momento se esparcieron. Pero aquí hay algo muy importante, dice, para que la profecía se cumpla. Y nosotros sabemos que las profecías vinieron con el propósito de que todos ellos creyeran en el momento de la plenitud de los tiempos. Hace rato Pepe leía Gálatas 4:4, un versículo muy precioso, y ahí es donde habla y donde tú debes de tener siempre en tu corazón que la llegada del Señor Jesucristo aquí a la tierra se le llama la plenitud de los tiempos. O sea, de todo lo que
la historia que va a vivir la tierra y de toda la gente que va a existir y de todos los eventos que van a ocurrir y de todas las maravillas de lo que se va a hablar y de todo lo que compone, ¿no? O sea, el tiempo y el espacio de esta vida, esa es la plenitud. Si tú vas a un diccionario ahorita, agarra un diccionario en tu teléfono y ve lo que quiere decir plenitud, o sea, lo más excelso, lo más hermoso, lo más precioso de todo eso, eso es lo que quiere decir la palabra plenitud. Bueno, pues la plenitud de los tiempos habidos y por haber, esa es la plenitud, donde el Señor Jesús llega y es nacido de una mujer. ¿Sí se entiende? Entonces, ya habían hablado de esa profecía, y en Zacarías 13:17, la profecía del abandono de sus discípulos y de sus apóstoles, ya se había profetizado. Ve lo que dice Zacarías 13:7, perdón. Zacarías, vámonos al libro de Zacarías, para que tú observes, mi hermano, lo que dice el profeta acerca de cómo lo iban a abandonar estos hombres. Zacarías 13, ¿te dije? ¿Qué versículo? 13:17. No tiene 17. 13:7. Ok, dice: despierta, espada contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, declara el Señor de los ejércitos. Hiere al pastor y se dispersarán las ovejas, y volveré mi mano contra los pequeños. ¿Se dan cuenta? O sea, en el momento en que nuestro pastor, él sí es pastor de pastores, no como a veces blasfeman algunos y le dicen a los grandes teólogos, este es un pastor de pastores. No, el pastor de pastores es el Señor Jesucristo. En el momento que lo hirieron, miren, las ovejas lo abandonaron. Por eso dice aquí el versículo que leíamos anteriormente, que era el de Mateo 26:56, que lo abandonaron y huyeron, mi hermano. Ahora vete a Mateo 26. Ahí en Mateo 26 estamos en el versículo 31. Mateo 26:31. Entonces Jesús les dijo: esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí. Todos vosotros, le dice, sin excepción, se los anunció. Y se los anunció no hace un mes. En ese momento les dijo: esta noche, fíjense bien lo que va a ocurrir con ustedes, por causa de mí, pues está escrito: heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro respondiendo dijo: aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le dijo: en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Ahora fíjate lo importante de lo que viene. Todos, no nada más Pedro, todos los discípulos dijeron también lo mismo. Y en ese momento no había más que uno. Y yo les he comentado, hermano, que en ese momento todos huyeron. El único que tuvo, pudiéramos decir, la valentía a medias de seguirlo de lejos fue Pedro. Pero cuando se vio descubierto, se confirmó lo que Jesús le había dicho. Lo negó y volvió a salir corriendo.
como no hay un espacio en donde, dice la Biblia, en qué momento apareció el discípulo amado con las mujeres, uno quiere pensar que en el momento en que llega Pedro, totalmente devastado por la negación, al ver la golpiza que le estaban dando a Jesús, cuando estaba viendo con sus ojos, se encontraron con los de su maestro y vio, o sea, lo cobarde que en ese momento él había sido, y llegó todo desaforado a la casa donde estaban todos escondidos. Pienso que en ese momento Juan tomó valor y salió, porque las mujeres estaban ahí. Las mujeres llegaron a la crucifixión, las mujeres que siguieron a Jesús. ¿Sí se entiende? Una de ellas era María, su madre, a propósito del día, ¿no? Porque hoy se festeja. Es más, yo ahorita ya por aquí estoy escuchando cómo el festejo a la madre viene siendo un festejo en alegría, en algarabía, ¿sí? En donde empiezan a salir las música guapachosa, los ramos de flores. Hoy yo creo que sí van a romper muchos el encierro, y por ser un día especial van a ir a ver a mami, ¿sí? Entonces todo esto es un festejo a nivel, les vuelvo a repetir, un tanto cuanto emotivo, ¿sí? Porque la realidad de nuestro pecado y de nuestro nacimiento en mortandad, la mamá no se salva de que también a ella, o sea, le produzcamos dolores en las emociones por nuestras desobediencias y por nuestro pecado. Y de la misma manera como la mamá también tiene pecado, pues ahí vamos a la par, viviendo una situación anómala en una convivencia. Pero claro, existe un día en donde yo puedo de alguna manera hipócrita llegar con un regalo y como subsanar algunas cuestiones en las cuales yo pudiera sentir que mis sentimientos de culpa minimizan con un regalo, con unas flores, con un mami te quiero, con un poema, con algo que el mundo ofrece en un solo día. Pero María, la madre del Señor, era la madre del Señor Jesucristo hombre, ¿sí? Porque desde ahí empieza a aclararte la Biblia, y no de Jesucristo Dios. Sí, porque muchos dicen que María es la madre de Dios, y esa es una gran equivocación. Porque Dios no puede ser engendrado por ningún ser humano, hermano. O sea, la lógica humana, la mera lógica humana, sin tanta teología, si Dios siempre ha existido, si Dios es el Rey soberano que hizo toda la creación, que nadie lo creó, siempre ha existido, ¿cómo es posible que yo me pueda atrever a decir que María es la madre de Dios? No, recordemos aquí, hermano, que Dios no puede ser engendrado. No puede ser engendrado. Ella fue la madre de Jesucristo hombre. Lo que mucha gente ignora es que el Señor Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, o sea, tenía dos naturalezas, una humana, que es de donde nació de María, y la divina. En ese ser estaba Dios, la segunda persona de la Trinidad. Pero a esa naturaleza no la engendró María. Esa ya estaba. ¿Sí me explico? Entonces, de esa manera es como María es la madre del Señor Jesucristo hombre. Ahora, a María se le clasifica como alguien muy favorecida, alguien que recibe un favor de Dios muy especial. Y sí, la verdad, o sea, tú puedes buscar, inclusive en tu propia vida, todos los favores que tú has recibido del Señor, como yo a veces cuantifico, o sea, lo que he recibido del Señor para poder estar en un gozo y en un compromiso, porque a veces uno decae, o sea, a uno también, a veces las fuerzas se le acaban,
no sé, o sea, hay una serie de situaciones en donde como que quisiera uno declinar la fe, ¿no? Como que quisiera uno tomarse 8 días, 15 de vacaciones y no saber nada, ni de las ovejas, ni del evangelio, ni de nada. Mas, sin embargo, cuando eso sucede, yo voy a cuantificar, o sea, todo lo que hace rato mi hermano Pepe decía, de lo que me ha proporcionado con títulos, con situaciones favorecidas para mí, hermano. Y eso me levanta mi ser, eso me vivifica mi espíritu, para decir, no, sí estoy consciente que son debilidades de tipo humano, pero dice la palabra que cuando yo soy débil, en realidad soy fuerte. Entonces eso me vivifica al concientizar los favores que yo he recibido de Dios, y son preciosos, los hemos visto a detalle. Todo lo que Dios nos ha entregado como hijos son favores especiales, son misericordias que ha tenido el Señor conmigo. Pero este favor que le hizo a esta mujer, o sea, fue algo extraordinario, algo único, que en su vientre estuviera Jesús el Salvador. Y que en ese vientre y en ese ser también habitara la segunda persona de la Trinidad. Eso es algo precioso. Por eso, si vamos a Lucas 1, para que tú puedas observar que como madre, cómo fue favorecida esta mujer llamada María. María, la madre de Jesús. Estamos en Lucas 1. Vete al Evangelio de Lucas. En el capítulo 1, en el versículo 26, vamos a ver del 26, Lucas 1, del 26 al 38. Es un favor muy especial, dice aquí. En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada. O sea, desde ahí, hermano, yo quisiera que tanto los que nos están viendo, porque puede haber gente que crea en la Virgen María como alguien que sigue siendo virgen o como alguien que sigue siendo corredentora de la salvación de Jesús. Y que yo le pido mucho a Dios que probablemente a través de esta prédica realmente reconozcan el error en el que han estado viviendo. Porque ya no es la virgen. En ese momento era una virgen, porque no había conocido varón. A esas mujeres se les llaman vírgenes. Tienen virginidad, porque no han conocido varón. Ese es el punto de lo que dice aquí. Una virgen desposada, o sea, comprometida con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Y el nombre de la virgen, la mujer que tenía virginidad, era María. Y entrando el ángel le dijo, salve, muy favorecida. O sea, le hizo un saludo especial, inclusive Gabriel. Gabriel, recuerda que es el ángel mensajero. Y le dijo, salve, muy favorecida. El Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Una mujer muy especial, yo estoy de acuerdo, siempre estaré de acuerdo, pero ella se turbó mucho porque por estas palabras, y se preguntaba qué clase de saludo sería este. María ahí mostraba una parte de gran humildad, porque nunca se esperó que fuera saludada de esa manera. Dice, bueno, este saludo tan especial, en donde el ángel me está diciendo que tengo un favor muy especial de parte de Dios. ¿Qué significa? Y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado un regalote delante de Dios. Esa es gracia. Dios te ha traído un regalo enorme, María, le dijo. Has hallado tal gracia delante del Señor. Te ha elegido para algo tan especial. Y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Imagínate la cara de María, ¿no?
Le están anunciando que va a concebir un hijo cuando ella era virgen. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Ahí está la humanidad de Jesús. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que yo aún permanezco en mi virginidad? Yo no he tenido relación con José ni con nadie. ¿Cómo será esto? Ella, al ser una mujer humana, con virtudes y pecados, o sea, no podía entender cómo sucedía esto. Nosotros hoy, porque tenemos la revelación completa, pero nos hubiera sucedido lo mismo al escuchar esto. Dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, porque por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hermanos, en aquel tiempo muchos desconocían al Espíritu Santo. Los discípulos de Juan, cuando fueron reprendidos por Pablo, les dijeron que hay un Espíritu Santo como 30 años después. Imagínate, ¿no? O sea, María se quedó así como perpleja, mas sin embargo, su calidad de ser humano humilde lo fue asimilando. Dice: y aquí tu parienta, le dice, y mira, observa María, tu parienta Elizabeth, en su vejez, también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Ella era estéril, estaba en la vejez, ya no tenía la situación, ¿cómo le llaman médicamente cuando ellos siguen teniendo no, ya estaba en la menopausia, ok, sí, ya no ovulaba, dice la doctora, pero cuando están fértiles ovulan, ya no, ella ya estaba en la vejez, había pasado la etapa de la ovulación exactamente, y más sin embargo le dijo: va a tener un hijo, porque todo es posible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. ¿Cómo se denomina María ahí? Esclava, sin ningún título, sin decir yo nací de la misma manera que mi hijo, inmaculado. No, la Biblia es muy clara. Y entonces, hermano, dice en el 39, en esos días María se levantó, fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, aquella que era la estéril, pero que Juan ya estaba ahí. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Juan, al ver a María, inmediatamente el niño salta en el vientre de María. Tuvo un salto, se movió de una manera estrepitosa. ¡Pum! Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Sí, por eso no fue una simple patadita que muchos hubieran dicho: pues el niño se movió, hombre, como todos los niños. No, dice ahí la palabra: y en ese momento Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Sí? Ella realmente era una mujer bendecida y favorecida, pero el fruto del vientre era nada más ni nada menos que Jesús el Salvador. Y entonces Juan lo sintió a él. Por eso saltó, por Jesús, no por María. Porque me ha acontecido, fíjate bien lo que dice aquí,
porque me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Fíjate que aquí en este versículo yo te voy a decir algo muy importante. Una vez que María es llamada favorecida, bendita y bienaventurada, ¿sí? En el verso 43 que estamos leyendo, Elizabeth, o sea, se adelanta a todos los cristianos y le dice a Jesús, mi Señor, porque ellos tenían por Señor a Jehová. Cuando ella sabe que en ese vientre está la segunda persona de la Trinidad y que también ahí en ese ser habita la segunda persona de la Trinidad, entonces le dice mi Señor, Adonai, mi Señor soberano, ¿sí? Y entonces, ¡pum!, se da cuenta de que verdaderamente Él es Dios. Se adelanta a todos los cristianos, toma ventaja al hacer esta declaración Elizabeth. Dice, ¿por qué ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Ahora te voy a decir algo muy importante aquí en el versículo 43. María ya ha usado el título Señor para Dios en el verso 38. Aquí Elizabeth lo usa refiriéndose a Jesús. Señor es un título favorito para Lucas, que lo usa 90 veces en su evangelio, señalando la deidad de Jesús. ¿Sí se entiende, hermano? Ok. María, la madre del Señor Jesús, en la carne. Vámonos de nuevo a Gálatas 4:4 para deleitarnos con este versículo, hermano, con este versículo tan precioso. Es uno de mis versículos que yo te vuelvo a repetir. Gálatas 4:4 dice, cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Sí se entiende? O sea, esa plenitud del tiempo estaba en todo su apogeo y María, como madre, había sido muy favorecida. Dice aquí, como madre judía, cumple con la tradición judía de presentar a su hijo. Ahí es donde nosotros empezamos a observar la responsabilidad que tiene una madre con los hijos. Tú puedes hacer una observación en tu vida a través de ver la vida de María y verla al estar haciendo una oración. Puedes darte cuenta que María fue una madre mundana como cualquiera, pero con algo muy especial. Sufrió en su vientre los dolores, lo que pasa a una mujer cuando está esperando un bebé, cuando lo vio por primera vez nacer, que lo tuvo en sus brazos, cuando inclusive uno como padre vas a ver a ese pequeñito y lo ves nacer y sientes como algo importante ha sucedido en tu vida. Y después empiezas a desarrollar una responsabilidad, hermano. Todas las madres cumplen con esa responsabilidad. Es algo que el Señor les dio para que pudieran ellas llevar a cabo la encomienda. Ese es su rol de la mujer. Dice uno de los versículos que ese es el rol. La mujer fue la primera que fue engañada, pero si cría a sus hijos, ahí, hermano, es donde le está dando la responsabilidad Jesús. Por eso, aquellas mujeres que hoy yo vi que fueron felicitadas para que van a ser madres, unas por primera vez, otras por segunda, otras por tercera vez, no sé cuál sea el número del hijo que vaya a tener o que ya tienen, hermano, debe de obedecer a lo que dice el Señor. La parte más sublime y más preciosa es educar a los hijos. Pero déjame decirte algo, mujer. Si tú has educado a tus hijos
para que sean exitosos, si son abogados, si son médicos, si son, no sé, astronautas, o son buenos empleados, o son buena gente en el mundo, o sea, pero no los has educado para que sigan al Dios verdadero, para que tengan una relación con Cristo el Señor. O sea, has fracasado, mujer, de verdad, porque esa es la parte que pide Dios, que tengan una relación con Él. Fíjate lo que dice Lucas 2. Digo, yo no quiero en un momento determinado echarte a perder el festejo del día de hoy, pero te tengo que predicar la palabra, mujer. Lucas 2, versículo 22. Lucas 2, 22. ¿Ya estás ahí? Lucas 2, 22. Cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos según la ley de Moisés, trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor, y para ofrecer un sacrificio conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. ¿Ok? Esto es una tradición. Hoy para nosotros se ha vuelto una parte fundamental de presentar a un niño. No los bautizamos, los cristianos no bautizamos niños, pero sí los presentamos ante el Señor por estos versículos. ¿Para qué los presentamos? Dice aquí la palabra, para presentárselos al Señor, pero no para que Dios haga la obra de educar a ese niño. No, lo presentamos para decirle a los padres que son cristianos, que tienen la responsabilidad de guiarlo a Cristo, que tienen la responsabilidad ellos de tener un buen testimonio como cristianos para que ese niño realmente crezca en la verdad, que no crezca en la mentira. ¿Sí? Esa es la parte importante, hermano, donde nosotros presentamos a los niños al Señor. Aquí María lo está presentando y se lo está ofreciendo al Señor. Entonces, te vuelvo a repetir, ¿qué hizo María a través de todo este tiempo? ¿Sí? Porque para muchos probablemente ella fue una mujer, una madre fracasada, mas sin embargo no es así. María estaba al pendiente de su crecimiento, pero en su crecimiento, tanto en la cuestión física, imagínate a María cuidando a un niño, atendiendo sus enfermedades. En ese tiempo no había ni vacunas, no llevaba cartilla de vacunación, pero atendiendo sus enfermedades, haciéndolo un niño limpio, teniendo una casa ordenada, ¿sí? Donde pudiera jugar, donde pudiera estar estable. Una mujer en la extensión de la palabra para poder educar a un niño, irle mostrando desde pequeño las partes importantes de la vida, tanto las físicas como las espirituales. Y María siempre estuvo al pendiente de su crecimiento. Lucas 2:39. Lucas 2:39. Habiendo ellos cumplido con todo conforme a la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Jesucristo hombre, no Jesucristo Dios. Jesucristo Dios no necesita crecer ni en sabiduría ni en estatura. Él es todo. Pero el hombre, el que nos iba a representar ahí en la cruz, él sí tenía que crecer en estatura y sabiduría, y necesitaba a su lado una madre que lo orientara, que lo jalara, que lo regañara, que le diera sus varazos de vez en cuando ponía su vida en peligro. ¿Sí me explico? Entonces, de esa manera, como madre, se pudo haber equivocado muchas veces María, era humana. ¿Tú recuerdas el pasaje de Juan 2:1-5? Vámonos a Juan 2:1-5.
Porque ya una vez que Jesús empieza a crecer y empieza a tomar forma, Juan 2, del 1 al 5, aquí viene una experiencia de unas bodas. María hasta aquí empieza a marcar una pauta, ¿sí? Ella estaba con Jesús, ella sabía de la responsabilidad que tenía Jesús a través de los años de convivencia con él, sabía exactamente qué era lo que iba a hacer Jesús. Fíjate bien, al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús, y también Jesús fue invitado y ya tenía discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? O sea, se acerca María a Jesús y le dice: ¿qué crees, mijo? Ya se les acabó el vino. Y Jesús, de una manera muy respetuosa, le dice: mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que Él os diga. ¿Ya se entendió? ¿Qué está sucediendo ahí? Esta es la forma de dirigirse Jesús a María, y ninguna falta de respeto hacia ella. La respuesta de María indica que ella no estaba ofendida, sino muy esperanzada de que Jesús le concediera la petición. Es una expresión hebrea, hermano. Jesús, con respeto, le recuerda a María que el tiempo de estar él sujeto a ella había terminado. Esa es la verdadera circunstancia de esa experiencia. Le dice: mi hora no ha llegado, pero ¿sabes qué, mami? El tiempo de estar sujeto a ti está por terminar. Ahora voy a tener que seguir adelante con los planes de Dios. Hermano, más bien hermana, hay momentos en que tú debes de estar muy pendiente de la mano de Dios, el saber en qué momento ese hijo ya no tiene que estar sujeto a ti. Ahora va a obedecer a Dios. Ahora va a hacer los propósitos de Dios. Porque es lo que está diciendo esta parte, dice: sin embargo, por cortesía y respeto, lo complace, y Jesús mira hacia el futuro y a la consumación de su ministerio. Sí, Él le complace, pero le está diciendo, Jesús le recuerda que el tiempo de estar Él sujeto a ella había terminado. Ya, ahí Él tenía que ser un ser independiente. Hermano, hermana, tenemos que pedirle a Dios de ver cómo nuestros hijos tienen que ser independientes, tienen que ser responsables, tienen que amar a Dios, pero todo esto se finca a través de un ejemplo, hermano. O sea, nosotros tenemos que seguir orando por nuestros hijos, tenemos que seguir amándolos, tenemos que seguir apoyándolos, pero llega un momento en que ellos tienen que ser independientes, ¿sí? Ellos tienen que tomar decisiones, son una bendición también. Ok, posteriormente, dice aquí que llegó un momento en que María dudó de Jesús. María, probablemente por la influencia de sus hermanos, y a lo mejor me estarás preguntando, ¿cuáles hermanos? Si yo he escuchado, pastor, que María sigue siendo virgen. No, hermano. No, María tuvo, una vez que viene Jesús a este mundo, ella tuvo una vida con José marital, lo dice la palabra. Y María conoció a Jesús después del alumbramiento de Jesús. ¿Perdón? María, sí, a José, perdón. María conoce a José después del alumbramiento de Jesús. ¿Ok? Y entonces dice aquí
que llegó un momento, a través del tiempo, con sus hermanos, como fueron creciendo, que perdieron la fe en él. De hecho, los hermanos de Jesús no creyeron en Jesús hasta la resurrección. ¿Sí? Y entonces, en una ocasión, María, junto con los hermanos, fueron y le dijeron que estaba fuera de sí. Marcos 3, 20, 21. Marcos 3, 20 y 21. Llegó Jesús a una casa y la multitud se juntó de nuevo a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. ¿Qué estaba haciendo Jesús en ese momento? Jesús en ese momento había ya hecho milagros, prodigios, señales, había retado al Sanedrín, les había dicho de la forma que se habían conducido equivocadamente, haciendo todas las cosas del Padre. Les había llamado camada de víboras, les había puesto en jaque y los había confrontado con su terrible pecado. Cuando todo esto llegó a oídos de Jesús, a oídos de su madre y de sus hermanos, entonces dijeron ellos, ya está fuera de sí. Vamos por él, vamos a rescatarlo. ¿Cómo es posible que él esté haciendo esto? Mas sin embargo, si tú observas en el 31, ahora vete al versículo 31 de ahí, de mismo Marcos 3, dice, entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera, mandaron llamarle. Estaban en esa casa. Estaba hablando el Señor acerca del pecado imperdonable. Les estaba diciendo a los judíos que ese pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo no les iba a ser perdonado. Imagínate cómo estaban ellos allá afuera, ¿no? ¿no? Les estaba diciendo a estos hombres del Sanedrín cómo iban a ser condenados. Y entonces ellos estaban afuera y entonces le dijeron, háblale ya a este hombre, ¿no? Háblenle, por favor. Y entonces había una multitud sentada alrededor de él y le dijeron, Jesús, allá afuera está tu madre, están tus hermanos, ¿sí? Te buscan. Respondiendo él dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? O sea, todos se quedaron, pues María, está Jacobo, está Santiago, están tus hermanos. Y entonces les dice, y mirando en torno a los que estaban sentados, así como yo puedo voltear ahorita así y verlos a cada uno, ¿sí? Yo puedo verlos, mi hija anda un poco desvelada, está así como ojerosa, y entonces él voltea al torno y le dice, estaban sentados en círculo, a su alrededor dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, miren, yo puedo señalar ahorita así, que ahí en la transmisión, también hay muchos de los que son mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, dice Jesús, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Dura la respuesta. Pero en ese momento, Él está diciendo que la familia en la fe está primero que la sanguínea, porque están haciendo la voluntad de Dios. Hoy en la actualidad, a veces sucede lo contrario. De verdad, hermano, de verdad, a veces no ven la enseñanza de Jesús. Como Él está diciendo, aquellos que hacen la voluntad de Dios, ellos son mis hermanos. Ahí está mi madre, ahí están mis hermanas. Y no, o sea, siguen teniendo una relación torcida con aquellos que no creen en Jesús. Y yo no digo que los desprecien, pero que simple y sencillamente tomen en cuenta las palabras del Señor, porque es muy importante, ¿sí? Lo que está diciendo aquí Jesús con respecto a la vida. ¿Dónde me quedé? Me perdí. Ok, aquí está.
que ellos en ese momento no creían en Jesús. Básicamente, o sea, estaban desechándolo de su ministerio para lo que había venido. Ellos, los hermanos, creyeron hasta la resurrección, pero María, o sea, en ese momento dudó por la influencia de sus hermanos. Ella se supone que ya vivía con ellos, y por la influencia de los hermanos dijo: no, a mí se me hace que sí, como que no era el punto donde yo quería que Jesús estuviera. Y fueron por él, pero él les responde de una manera muy preciosa, ¿no? Y luego, hermanos, en Juan 7:5, para que tú te des cuenta cómo avalaba esta situación de que no creían en él. Juan 7:5 dice: porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Te das cuenta? Aún sus hermanos de sangre no creían en él. Aquí déjame decirte algo que probablemente por ahí alguien esté refutando. No lo sé, pero puede ser cierto. La Iglesia Católica Romana dicen que cuando ven estos versículos de la Madre y los hermanos de Jesús, dicen que no dice literalmente en el hebreo hermanos, sino primos. Y otra situación es que dicen que José ya tenía otros hijos y que por eso eran como medios hermanos, porque María se permaneció virgen. No, esto es una total mentira. La palabra griega que está insertada ahí como los hermanos de Jesús quiere decir hermanos de sangre. Así que no hay ninguna duda de que eran hermanos biológicos. Ok. Y además tenemos los datos en la Biblia de sus hermanos, cómo se llamaban. Mateo 13:53. Vete a Mateo 13:53 para que tú observes. Mateo 13:53. ¿Estás ahí? Mateo 13:53. Y cito: y sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí. Y llegando a su pueblo, les enseñaba en la sinagoga de tal manera que se maravillaban y decían: ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? Preguntaban, ¿no? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y déjame decirte que de estos 4 hermanos que creyeron después de él, después de la resurrección, Jacobo es el famoso Santiago de la carta de Santiago. Él fue pastor de la iglesia de Jerusalén. Y Judas, el que está aquí escrito, es el que está en la carta, en la pequeñita carta que está insertada en la Biblia. Judas. Ok. Y el 56 dice: ¿y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? O sea, ahí están haciendo la alusión de quiénes son los hermanos con nombres. De las hermanas no hay nombres. Y ellos están maravillados de que cuando llega Jesús, preguntan: oye, ¿y de dónde obtuvo tanta sabiduría? Es como cuando luego me dicen: pastor, me voy a ir a mi pueblo, ¿no? Sí, mijo, ¿cuántos días? Porque ya en este año ya fuiste como 5 veces de vacaciones, pero bueno, ahí va otra vez al pueblo. Voy a ir a mi pueblo. Y llega al pueblo, ¿no? Y oye, ¿no es este fulano? ¿Cuál? Pues aquel que era un borracho, que andaba cayendo ahí. Y ahora míralo, y habla de Jesús. Ahora predica la palabra. Eso sería precioso, ¿no? Que tú fueras donde fueras a dar un testimonio, como dicen aquí. Que tú fueras y que dijeran: oye, no eres el que andaba ahí en una microbús gritando puras groserías. Y ahora míralo, ya es diácono. ¿No?
¿no es este el que llegó de Estados Unidos? Y ahora ya predica la palabra. O sea, sería bonito, ¿no? Aquí esto mismo le pasó a nuestro Señor Jesucristo, pero ahí ellos mencionan, oye, lo mencionan toda la parentela, y ahí está, hermanos. No podemos decir que son primos y que, ok. María posteriormente estuvo con él en la cruz. Y María, imagínensela, hermano, como su madre. En ese momento María reacciona, María sigue a Jesús. Fíjate que no lo menciona la Biblia, ni los libros de historia, pero en el momento en que María recapacita, regresa con Jesús, ella se quedó sola, vivía con Jesús. O sea que los hermanitos, como no creían en que Jesús fuera el Mesías, pues la abandonaron. Entonces ella está al pie de la cruz. María se quedaba sola en el momento en que estaba muriendo Jesús. Se quedaba sola, desamparada. Por eso la famosa frase, por eso el propósito de Dios de que estuviera ahí Juan, se la entrega a Juan. Le dice, mujer, ahí está tu hijo, ahí está tu madre, cuídamela, Juan, no me la desampares, porque mis hermanitos aún no creen, mis hermanos no creen, y va a vivir desamparada. Entonces está en la cruz, ella está sufriendo, está llorando, está angustiada, está viendo a su hijo morir. ¿Sí? De verdad, hermano, eso es algo que en la carne es duro. Ok. Y posteriormente María ya nada más aparece, el último dato de María aparece en Hechos 1:14, después de la resurrección. Hechos 1:14. Vete a Hechos 1:14. Porque ella también, Hechos 1:14. Y esa es la última ocasión que se oye de María. Dice, fíjate, estaban en un aposento, te voy a leer desde el 12. Dice, entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados, y ahí estaban los apóstoles, Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Zelota y Judas, hijo de Jacobo. Ahí ya no aparece Judas Iscariote porque ya había muerto. Tampoco está Matías porque no lo habían elegido. Todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres que siguieron a Jesús, y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Ya se habían reconciliado. ¿Ya se entendió? Y es la última vez que aparece María, en Hechos 1:14. No se sabe de qué murió, no se sabe cuándo murió, no se sabe qué pasó con ella, ni con José. José también desaparece de la escena desde mucho antes. José nada más está cuando se pierde y regresan por él al templo, y después ya no se sabe de él. Entonces, ahí termina la historia y no se le vuelve a mencionar. María, una madre ejemplar, una madre, hermano, humana, una mujer que está en el cielo. Y yo me hacía la pregunta, María, la madre de Jesús, ¿en qué momento nació de nuevo? ¿En qué momento Dios le dio la gracia para nacer de nuevo? Yo me preguntaba al hacer esta palabra, ella tuvo que haber nacido de nuevo para poder entrar al reino de los cielos y para poder ser la mujer muy favorecida. Y después está María Magdalena.
Ella era de una aldea llamada Magdala, que estaba al norte de Tiberias, al occidente del mar de Galilea. Era devota seguidora de Jesús. Jesús expulsó de ella 7 demonios. Era una mujer que tenía 7 demonios dentro, y está en Lucas 8, para que tú veas la referencia de esta mujer. Lucas 8. Vámonos a Lucas capítulo 8, en el versículo del 1 al 3. Dice, y poco después él comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12. Y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. También estaba una mujer llamada Juana de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Además eran desprendidas. Ok. Estuvo al pie de la cruz y fue la primera que se le hizo presente en la resurrección. Pero déjame aclararte algo, hermano, para que quites de tu mente y de tu corazón, y cuando por ahí te inviten a ver una película donde sale María Magdalena, en ninguna de las acepciones de la Biblia, la palabra de Dios, donde se refiere a María Magdalena, se le menciona como que fue la mujer pecadora, la mujer prostituta, porque inclusive también han dicho que fue la mujer que ahí iban a apedrear, que encontraron en adulterio, ¿sí? Es más, si tú revisas bien el dato en la Biblia de la mujer pecadora que llega a ungir a Jesús con sus lágrimas, o sea, se habla de que fue una mujer pecadora, pero no se le menciona si era por prostitución, tampoco. Y también se le ha catalogado y se le ha desviado por el mundo y por las tradiciones y por las películas, la prostitución tanto para María Magdalena como la mujer pecadora, como la mujer de adulterio. La mujer que cayó en adulterio, tampoco hay mención de que tuviera como vocación la prostitución, ¿no? Sino que adulteró por ahí con alguien, pero tampoco dice que era de profesión prostituta. Entonces, también estuvo al pie de la cruz y fue a la primera que se le hizo presente en la aparición a Jesús. Vean lo que dice Juan 20, Juan capítulo 20, en el versículo 11, Juan capítulo 20, 11, dice, pero María estaba llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro, y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Y ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Ella dijo, porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde has puesto y yo me lo llevaré. O sea, María, realmente una mujer cuando está en congoja, cuando está doliéndose por algo, muchas veces pierde la perspectiva. O sea, la mujer tiene que ser fuerte, dice el Señor, porque no reconoció al Señor. O sea, parecía un disco rayado con que, ¿y dónde pusieron a mi Señor? ¿Y dónde se lo llevaron? Y ahí estaba a un lado de ella. Dice la palabra en el versículo, ¿dónde me quedé? ¿El 8 qué les dije? Ok, 15. 16, le dijo, María. Y ella, volteándose, le dijo en hebreo, Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Este versículo, ¿cómo ha traído un partidero de cabeza a muchos teólogos? Porque en realidad
Dice aquí que, a ver, pie de la cruz, dice, esta situación de María, donde le dice, suéltame y no me agarres, porque todavía hay 40 días por delante y tendrás tiempo de asirme. Ahora ve a mis hermanos. Era lo único que le decía. Mira, María, no, porque imagínense, está buscando a su Señor y su Señor está a un lado. Cuando lo reconoce, cuando sale del llanto, cuando sale de la emoción y voltea, maestro, le dice Raboní, y se le va encima. Yo me imagino que le agarró los pies y se postró ante él, y él nomás lo que le dijo, mira, no me agarres, tienes algo que hacer. Yo todavía voy a estar 40 días apareciéndome a ustedes, pero antes de que te quedes aquí conmigo, ve y comunícaselo a tus hermanos. Eso es a lo que se refiere este versículo, hermano, que muchos dicen que porque no sé qué, y que una situación muy, muy diferente. No, en realidad lo que le dijo, suéltame ya, o sea, tranquila, ve, hay 40 días por delante y tendrás tiempo de apapacharme, por decirlo. Vas a tener tiempo, pero ahora ve y comunícaselo a los apóstoles, ¿sí? Ve y dile a ellos. Y le hace una mención muy preciosa, porque Jesús le dijo, suéltame porque todavía no he subido al Padre, o sea, todavía no me voy. Yo me imagino que en ese momento, a lo mejor pensaba María que en ese momento, ¡fum!, se iba a desaparecer. Dijo, antes de que se vaya lo agarro. Le dijo, no, suéltame, todavía no voy al Padre, pero ve a mis hermanos. ¿Cuándo fue al Padre Jesús? 40 días después, hermanos, 40 días después, en la ascensión, ¿sí o no? Entonces por eso le está diciendo, tranquila, no pasa nada, o sea, todavía no voy a subir al Dios, aquí voy a estar, todavía no voy a subir al Padre, pero ahora ve y díselo a mis hermanos. Y fíjate lo que le dice aquí, y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Ok? Entonces, esta mujer, mi hermano, fue muy fiel con Jesús también. También no se sabe si ella era madre, no se sabe si tuvo hijos, no se sabe si fue casada. Simplemente una mujer que amaba al Señor. También está María, la madre de Jacobo el menor y de José. Esta es llamada la mujer de Cleofas. Es increíble la capacidad de una mujer que ama a Dios, no importando que pase el ridículo o el peligro. Fue leal tanto esta mujer, María, la madre de Jacobo, como Salomé. ¿Sí? Porque, hermanos, déjame decirte algo muy importante. Ok, 5, acá está el 6. Esta mujer, como las otras, estuvieron al pie de la cruz. Una mujer que ama a Dios, verdaderamente le entrega su vida, le entrega su obediencia. Realmente hoy no le importa, mi hermano, como a ellas, que hayan pasado un ridículo, que toda la gente que estaba alrededor dijeran, estas seguían a Jesús, y que en un momento dado hasta las apedrearan, ¿no? En un momento dado hasta que le hicieran un ridículo con ellas o estuvieran en peligro hasta de muerte, fueron leales, hermano. Esto es algo muy hermoso que una mujer, una madre, ¿sí? Una madre debe de asumir esto, mi hermano. Que amen a Dios por encima de todo, como estas mujeres que estaban al pie de la cruz. Porque María, la madre de Jacobo el menor, ahí estuvo presente. Pero también estaba Salomé, la esposa de Zebedeo, que era mamá de Juan y Jacobo. Una de las características como madre es reprender a los hijos. ¿Sí? No tienes que ser consciente con los pecados de los hijos, porque ella en un momento dado fue el prototipo de esa madre sobreprotectora que produce en los hijos egoísmo y engreimiento en ellos.
Es el amor enfermizo, tonto y miope, que hace que los hijos, es tanta su sobreprotección, que hace que los hijos se vuelvan egoístas, engreídos, que todo lo merecen, que no hay en el mundo alguien mejor que ellos. Y después se lamentan, decir, ¿qué fue lo que pasó? No, hermano, nosotros, dice la palabra que debemos de amar a nuestros hijos, pero no perdamos el piso. Tenemos que reprenderlos, tenemos que decirles su pecado, sus errores. Ahora también, siempre y cuando ya hayas permitido que Dios saque de tu ojo la viga que traes, para que tú puedas ayudar a sacar la viga del de ellos. Porque de lo contrario se vuelve una relación enfermiza. Fíjate lo que dice Mateo 20:21. Mateo 20:21. Mateo 20:21. Vamos a ver desde el 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. Esa es Salomé. Ella estaba presente desde el momento del llamamiento de sus hijos. Ella sabía y conocía también del Mesías. Pero ese amor egoísta y sobreprotector hacia los hijos es tan dañino, hermano, como el abandono. De verdad. Hay mujeres que abandonan a sus hijos. Hay mujeres que no les importan sus hijos. ¿Sí? Pero también la sobreprotección es igual de dañino. Y dice aquí, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a la izquierda. ¿Saben por qué? Porque Salomé no estaba hablando del reino cuando estuvieran allá arriba. Estaba hablando de un reino terrenal en donde ellos serían los consejeros del Señor, ¿no? Cuando esto suceda, aquí están. O sea, hermano, ¿tú te acuerdas lo que yo te he dicho acerca de Juan y Jacobo? Que estos hombres realmente eran egoístas, ventajosos, neuróticos, que todo creían que lo merecían, que realmente habían crecido mal por la sobreprotección de Salomé. Entonces aquí es una de las características que una madre es reprender y no ser tolerante con los pecados de los hijos, porque la sobreprotección, hermano, nos puede llevar a un juicio con ellos. Mira lo que dice primer libro de Samuel 3, 13 y 14, y con eso cerramos. Primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel 3, primer libro de Samuel 3, 13. ¿Ok? ¿Ya estás ahí? Porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre, a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. O sea, tú estás viendo que los hijos se están cayendo a pedazos, que siguen con sus mismas tonterías, con sus mismos pecados, y no es posible que tú los sigas sobreprotegiendo, dice, apapachando, inclusive a veces hasta festejándole sus fechorías. No es posible, dice el Señor. 14. No, sí, ¿verdad? Por eso he jurado a la casa de Elí, y esto es muy fuerte, hermano, Yo no quisiera que en estas palabras dijeran, por eso he jurado en la casa de los Arroyo, que la iniquidad de su casa
no será expiada, salvada, jamás, ni por sacrificios, ni por ofrendas. Dura fue el juicio del Señor, porque se sabía lo que se estaba cometiendo. Hermano, hermana, aunque sea doloroso, aunque tu hijo te deje de hablar, aunque no te lleve regalo el Día de las Madres, o sea, repréndelo cuando esté mal. El cambio no depende de ti. Es algo que yo quiero que tú entiendas. El cambio no depende de ti, el cambio depende de Dios. Pero si tú les dices y les marcas horarios, responsabilidades, aquí se hace lo que se tiene que hacer mientras tú seas hijo de familia, aquí. Si no haces eso, viene este juicio. Tú haces eso, el joven, la joven, el niño, la niña siguen peor. ¿Qué pasa? Porque el cambio depende de Dios. El que tú marques, el que tú vivas en santidad, el que tú ores por ellos es imprescindible. Pero esta es la parte importante, hermano, que hoy el Señor nos trae como características de estas mujeres valientes. Porque al final de todo, la capacidad de una mujer que ama a Dios, no importando el peligro que pase, eso es lo importante, hermano. Eso es lo importante. Así que vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta preciosa mañana. Te pido humildemente, mi Dios, que tú puedas hacernos reflexionar acerca de cómo como padres, como madres, estamos llevando a cabo nuestro ministerio para ti. Para que en este día, Señor, tú puedas hacernos reflexionar acerca del amor que tenemos hacia ti y acerca, Padre, de cómo debemos conducirnos para con nuestros hijos. Yo te ruego, mi Señor, en esta preciosa mañana, que tú confirmes esta palabra en nuestro corazón a través de la práctica, Señor. Pero también hoy quiero, mi Dios, hacerte unas peticiones muy especiales. Hemos estado atravesando una serie de situaciones muy cercanas a nosotros y hoy vino una persona y yo le ofrecí hacer oración por este hombre llamado Martín, para que tú tengas misericordia de él, porque probablemente tuvo que salir urgentemente hacia la hospitalización. Y yo te ruego, mi Señor, que antes que otra cosa, lo lleves a salvación, Padre, porque no te conoce este hombre. Hay otra mujer por ahí que me encargaron que pidiera por ella, que también tiene un problema de salud, pero que tampoco te conoce esta mujer. Es muy cercana a una de nuestras hermanas. Y yo te ruego, Padre, que lo lleves a salvación. Y si en tu voluntad está, que también le salves su vida. Porque, hermanos, también nuestro hermano Jesús Hernández está hospitalizado. Y hoy estamos orando para que Dios le dé la salud. Pero él tiene la dicha de ser hijo de Dios. Y si la voluntad de Dios es que él se fuera, aunque nos duela, él va a la presencia de Dios. Pero estamos orando por tenerlo de nuevo aquí con nosotros y le pedimos a Dios que se haga su voluntad. Y así muchos de mis hermanos que están padeciendo ahorita alguna enfermedad de vías respiratorias, en ellas también va mi esposa. Por eso te pido, Señor, que tú puedas, Padre mío, traerles sanidad conforme a tu voluntad. Pero yo te ruego, Padre, que los que no te conocen, que los que no tienen una relación contigo, que tú los salves, Padre. Que tengas misericordia de ellos.
Tú eres bueno, Señor, porque el que muere sin Cristo es lo peor. Ya sabemos cuál es su destino. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Padre, por todos estos días tan desgastadores, por estos días abrumadores. Gracias por las pruebas. Gracias por los sinsabores, Padre. Gracias por todo aquello, Señor, que también nos has quitado de nuestra vida. Muchas gracias, Padre, por todas esas bendiciones también. Te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y su pueblo dice, amén.